Mi mamá comentó frente a todos. Tú solo estás aquí por lástima. Yo me serví más vino y respondí. Gracias por aclararlo. Ya pueden buscarse otro salvavidas financiero. Papá se atragantó. Mi hermana se llevó la mano a la boca. Y todos callaron al mismo tiempo. Era una de esas cenas dominicales que mi familia insistía en organizar cada mes. Ya saben, esas reuniones donde todo el mundo pretende que somos la familia perfecta mientras masticamos roast beef y nos lanzamos indirectas como dagas envenenadas. Yo estaba sentado en mi lugar de siempre, frente a mi hermana menor Carmen y sus dos hijos. 8 y 6 años, adorables cuando no están gritando. Mi padre presidía la mesa con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería evitar conflictos a toda costa. Y mi madre. Dios mío, mi madre ocupaba su trono al otro extremo, supervisando cada bocado, cada palabra, cada respiración de todos los presentes. Tengo 28 años, trabajo como contador senior para una firma de auditoría internacional, vivo solo en un departamento que está bastante bien para alguien de mi edad. Debería sentirme orgulloso de lo que he logrado. Y lo estaría, si no fuera porque los domingos me convertía automáticamente en el hijo soltero problemático que necesitaba intervención familiar urgente. Mi hermana Carmen, por el contrario, era la estrella indiscutible de estas reuniones. Casada a los 24 con un arquitecto que ganaba lo suficiente para mantenerlos cómodamente, 2 hijos preciosos, una casa en las afueras. El sueño americano en versión familiar latina. Mamá la miraba como si hubiera parido a la Virgen María personalmente. La cena había comenzado tranquila. Papá contaba anécdotas de su empresa de consultoría, Carmen compartía las travesuras de los niños, mamá asentía a todo lo que decía mi hermana. Yo comía en silencio, asintiendo cuando era necesario, tratando de que la velada pasara sin incidentes mayores. Pero entonces llegó el tema que siempre llegaba. Mamá dejó su tenedor con esa delicadeza calculada que usaba cuando iba a lanzar una bomba conversacional. Tú solo estás aquí porque eres parte de la familia, mijo. Pero sería lindo que la próxima vez trajeras a alguien especial. Ahí estaba. La indirecta número 1 de la noche. Carmen sonrió con esa superioridad que me sacaba de quicio. Papá carraspeó incómodo. Los niños siguieron comiendo como si nada, bendita ignorancia infantil. Ay, mamá, no empieces con eso otra vez. Estoy bien como estoy. Pero es que ya tienes 28 años, continuó ella, como si yo no supiera mi propia edad. Tu hermana a tu edad ya tenía 2 hijos y un hogar estable. No digo que esté mal ser soltero, pero tampoco está bien cerrarse a las oportunidades. Miré a Carmen, esperando que dijera algo en mi defensa. En cambio, ella asintió solidariamente con mamá. Es verdad, hermano. Miguel tiene muchos compañeros de trabajo solteros. Podríamos organizarte algo. Miguel. Su esposo perfecto con su trabajo perfecto y sus amigos perfectos. Seguramente todos arquitectos aburridos que hablaban de proyectos de construcción en las fiestas. No necesito que me organicen citas, gracias. La temperatura de la habitación bajó varios grados. Mamá frunció el ceño con esa expresión que había perfeccionado durante décadas de maternidad autoritaria. No tienes que ponerte a la defensiva. Solo queremos verte feliz y realizado. Como tu hermana. Como mi hermana. Siempre como mi hermana. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que durante los últimos 3 años yo había sido el salvavidas financiero silencioso de esta familia aparentemente perfecta. Cuando la empresa de papá casi quebró en 2022, ¿quién prestó los $15,000 para mantenerla a flote? Cuando mamá necesitó esa cirugía que el seguro no cubría completamente, ¿quién pagó los $8,000 adicionales sin hacer preguntas? Cuando Carmen y Miguel no podían costear la escuela privada de los niños, ¿quién había estado transfiriendo discretamente $1,000 mensuales para que mis sobrinos tuvieran la educación que merecían? Yo. Siempre yo. Pero claro, eso no contaba para nada porque no venía acompañado de una esposa y una casa con jardín. Mamá continuó su sermón mientras yo sentía como la presión arterial me subía lentamente. Tu prima Laura se casó el año pasado y está esperando su primer bebé. Tu primo Roberto acaba de comprar una casa. Incluso el hijo de la vecina, ese que siempre fue tan tímido, ya tiene novia formal. Cada ejemplo era una puñalada bien dirigida. Cada comparación, una forma sutil de decirme que estaba fallando en la vida. Papá, como siempre, intentó mediar con su diplomacia característica. Bueno, cada persona tiene su tiempo. No hay que presionar. Pero mamá estaba en modo de ataque total. No es presión, es preocupación. Uno no quiere que sus hijos terminen solos y amargados. Además, sería lindo que contribuyera más a la familia, no solo con su presencia. Esa última frase me golpeó como un martillo.
Contribuir más a la familia. Si supiera cuánto había contribuido sin que nadie se diera cuenta, probablemente se tragaría sus palabras. Carmen decidió sumarse al coro. Es verdad, hermano. Nosotros ya le dimos nietos a mamá y papá. Tú podrías hacer tu parte también. Tu parte. Como si la vida fuera un juego donde todos teníamos roles asignados y yo estuviera incumpliendo con el mío. Miré alrededor de la mesa. A papá, que evitaba mi mirada concentrándose intensamente en cortar su carne. A Carmen, que me sonreía con esa condescendencia que solo las hermanas menores pueden perfeccionar. A los niños, ajenos a la tensión que se respiraba. Y a mamá, que me observaba con esa mezcla de decepción y superioridad moral que había dominado durante años. Todos viviendo cómodamente gracias a mi ayuda silenciosa, todos juzgándome por no cumplir con sus expectativas superficiales. Mira, mamá, empecé, tratando de mantener la calma, agradezco tu preocupación, pero estoy bien como estoy. No todos necesitamos seguir el mismo camino. Ella suspiró dramáticamente, como si estuviera cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. No es eso, hijo. Es solo que, bueno, a veces uno se pregunta si realmente perteneces aquí o si solo vienes por obligación. Y entonces llegó la frase que cambiaría todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, me miró directamente a los ojos y con esa sonrisa agridulce que usaba para disfrazar sus crueldades más refinadas, dijo: Tú solo estás aquí por lástima. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se quedó con el tenedor a medio camino hacia la boca. Papá dejó de masticar abruptamente. Hasta los niños parecieron sentir que algo importante acababa de suceder. Por lástima. 3 años de sacrificios económicos. 3 años de anteponer las necesidades de mi familia a las mías propias. 3 años de relaciones arruinadas porque no podía explicar por qué siempre estaba estresado por dinero sin revelar que estaba manteniendo a media familia. Todo eso reducido a lástima. Me levanté despacio, caminé hacia la mesa auxiliar donde estaba la botella de vino tinto que había traído, serví mi copa hasta el borde y regresé a mi lugar. Todos me observaban como si fuera una bomba a punto de explotar. Me senté, tomé un sorbo largo de vino, dejé la copa sobre la mesa con cuidado deliberado y los miré a todos con la calma que solo da la furia contenida. Gracias por aclararlo, mamá. Ya pueden buscarse otro salvavidas financiero. Papá se atragantó con el trozo de carne que tenía en la boca y comenzó a toser violentamente. Carmen se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Los niños nos miraban confundidos, pero intuían que algo grave había pasado. ¿Y mamá? Mamá simplemente se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Todos callaron al mismo tiempo. El silencio se extendió por segundos que parecieron horas, hasta que papá logró controlarse y preguntó con voz ronca: ¿De qué estás hablando, hijo? Sonreí. Una sonrisa fría que no llegaba a mis ojos. Oh, ¿no sabían? Creo que es hora de que toda la familia sepa exactamente cuánta lástima he estado sintiendo por ustedes. El caos que siguió fue épico. Papá finalmente logró dejar de toser, pero sus ojos estaban rojos y llorosos. Carmen tenía la mano pegada a la boca como si hubiera visto un accidente automovilístico. Mamá me miraba con una mezcla de confusión y horror creciente. Los niños habían dejado de comer completamente y nos observaban con esa fascinación morbosa que tienen los críos cuando los adultos pierden el control. ¿De qué salvavidas estás hablando?, preguntó mamá con voz temblorosa, como si ya supiera que no iba a gustarle la respuesta. Me recliné en mi silla, tomé otro sorbo de vino y decidí que ya era hora de que mi familia conociera al verdadero protagonista de su estabilidad económica. Bueno, mamá, empecemos por el principio. ¿Recuerdas cuando la empresa de papá casi se fue a la quiebra hace 3 años? Esa crisis tan terrible que los mantuvo despiertos durante meses. Papá palideció. Hijo, no sé de qué estás hablando. Oh, claro que sabes. Febrero de 2022. Perdiste 3 clientes grandes de un golpe. Los proveedores te cortaron el crédito. El banco te amenazó con ejecutar los préstamos. ¿Te suena familiar? El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Continué, disfrutando cada palabra. ¿Recuerdas esa transferencia misteriosa de $15,000 que apareció en tu cuenta justo cuando más la necesitabas? Esa que supuestamente vino de un inversionista anónimo que nunca conociste. Papá abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Carmen había bajado la mano de su boca, pero ahora me miraba con los ojos muy abiertos. Hermano, no me digas que fui yo. Sí, Carmen. Fui yo quien salvó la empresa de papá. Fui yo quien evitó que perdieran esta casa. Fui yo quien se aseguró de que ustedes siguieran teniendo su estilo de vida cómodo.
Mamá finalmente encontró su voz. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué no nos dijiste? Me reí. Una risa amarga que salió desde el fondo de mi pecho. ¿Por qué crees, mamá? Porque conocía perfectamente cuál sería su reacción. Habrían encontrado 1000 excusas para no aceptar la ayuda. El orgullo de papá, tu necesidad de control, la vergüenza de admitir que necesitaban ayuda de su hijo soltero y fracasado. Pero eso no es todo, ¿verdad? Intervino Carmen, y por primera vez en años escuché algo parecido al pánico en su voz. Oh, no. Eso es solo el aperitivo. Mira a tu hermana mayor, los niños. Ella ya sabe lo que viene. Me dirigí directamente a Carmen. ¿Cómo crees que han podido pagar la escuela privada de Sebastián y Valeria durante estos últimos 2 años? Porque según mis cálculos, con el salario de Miguel y tus trabajos de medio tiempo, deberían estar apenas cubriendo la hipoteca y los gastos básicos. Carmen se puso blanca como una hoja de papel. No puedes estar hablando en serio. $1000 mensuales, Carmen. Directamente a tu cuenta, disfrazados como bonos por consultoría freelance que supuestamente hacías para mi empresa. ¿Nunca te preguntaste por qué nunca tenías que hacer realmente ningún trabajo para esos bonos? Miguel apareció en ese momento desde la cocina, donde había estado ayudando a servir el postre. El pobre hombre se encontró con una mesa en absoluto silencio y 5 adultos que parecían haber visto un fantasma. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con esa sonrisa confundida que uno usa cuando sabe que acaba de perderse algo importante. Carmen se giró hacia él con lágrimas en los ojos. Miguel, creo que tenemos que hablar. Pero yo no había terminado. Aún faltaba el plato principal. Y eso tampoco es todo. Mamá, ¿recuerdas tu cirugía de vesícula el año pasado? Esa que el seguro cubrió parcialmente y que supuestamente pagaron con sus ahorros. Mamá había comenzado a llorar silenciosamente. Hijo, por favor para. $8,400, mamá. $8,400 que transferí directamente al hospital porque sabía que ustedes no tenían esa cantidad disponible. Y antes de que preguntes, también pagué las consultas especializadas de seguimiento y los medicamentos que no cubría el seguro. Papá finalmente encontró su voz. Hijo, nosotros nunca te pedimos. No, nunca me pidieron. Pero tampoco nunca se preguntaron cómo era posible que todo siempre se resolviera mágicamente. Nunca cuestionaron su buena suerte. Nunca se preocuparon por investigar de dónde venía su estabilidad económica. Me levanté y comencé a caminar alrededor de la mesa, sintiendo como 3 años de frustración reprimida salían a borbotones. ¿Sabe lo que significa mantener en secreto algo así durante 3 años? ¿Sabe lo que es mentirles a tus padres y hermana día tras día, pretender que no pasa nada mientras sacrificas tu propia estabilidad financiera? ¿Tu estabilidad financiera? Preguntó Carmen débilmente. Me detuve frente a ella. ¿Crees que es fácil transferir casi $3,000 mensuales sin que eso afecte tu vida? Tuve que mudarme a un departamento más pequeño. Tuve que vender mi auto y comprar uno usado. Tuve que cancelar mi plan de comprar una casa porque todos mis ahorros para el enganche se fueron en mantener a flote a esta familia. Pero eso no es lo peor, continué, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Lo peor es que durante todo este tiempo me han tratado como si fuera el fracaso de la familia. Como si mi vida no tuviera valor porque no tengo esposa e hijos. Como si mi única función fuera aparecer aquí los domingos para que ustedes pudieran sentirse superiores. Volví a mi lugar y me senté, tomando otro sorbo largo de vino antes de continuar. ¿Saben cuántas relaciones se arruinaron porque no podía explicar por qué siempre estaba estresado por dinero? ¿Cuántas oportunidades perdí porque no podía arriesgarme a cambiar de trabajo y perder ingresos estables? ¿Cuántas noches no dormí calculando cómo hacer que los números cuadraran? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio del shock, sino el silencio de la culpa que comenzaba a asentarse. Miguel, que había estado escuchando toda la conversación con la boca abierta, finalmente habló. Carmen, ¿es cierto lo que dice tu hermano sobre la escuela de los niños? Carmen no pudo hacer otra cosa que asentir entre lágrimas. Papá intentó recuperar algo de dignidad. Hijo, si hubiéramos sabido. ¿Qué habrían hecho, papá? ¿Habrían rechazado la ayuda? ¿Me habrían dicho que no se preocuparan, que ya encontrarían una solución? ¿O habrían aceptado pero haciéndome sentir como si les estuviera haciendo un favor que no merecía reconocimiento? Mamá finalmente levantó la vista, con las mejillas surcadas de lágrimas. Nunca quisimos hacerte sentir mal, mijo. Pero me hicieron sentir mal, mamá. Durante 3 años me hicieron sentir como si fuera invisible, como si mi única función en esta familia fuera servir de saco de boxeo. Emocional. Y cuando finalmente exploto, cuando finalmente no aguanto más,
Ustedes actúan como si fuera yo el problema. Me levanté nuevamente, esta vez para irme. Así que gracias por la aclaración de esta noche, mamá. Gracias por confirmar que solo vengo aquí por lástima. Porque ahora ya no tienen que preocuparse más por eso. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Ah, y una cosa más. Tienen hasta el final de este mes para encontrar alternativas financieras. A partir del 1 de agosto, el salvavidas por lástima oficialmente deja de operar. Los gritos y súplicas comenzaron antes de que pudiera cerrar la puerta completamente. Los días que siguieron fueron una masterclass en venganza silenciosa. Mi teléfono sonaba constantemente. Papá, mamá, Carmen, incluso Miguel. Mensajes de texto, llamadas perdidas, correos de voz desesperados. Los ignoré todos. Había pasado 3 años siendo el salvador silencioso de la familia, y ahora era momento de que experimentaran la vida sin red de seguridad. El primer mensaje fue de papá, apenas 2 horas después de la cena. Hijo, necesitamos hablar. Por favor contesta. Luego mamá, al día siguiente. Mijo, creo que hubo un malentendido. Llámame cuando puedas. Carmen fue más directa. Me apareció en mi oficina el miércoles por la mañana, con los ojos hinchados y una expresión que no le había visto desde que éramos niños y había roto algo importante. Por favor, hermano, tenemos que hablar. La hice pasar a mi oficina, cerré la puerta y me senté frente a ella. Mi asistente había comentado que parecía haber estado llorando en el ascensor. Miguel no sabe qué hacer, comenzó sin preámbulos. Cuando llegamos a casa el domingo por la noche, nos sentamos a revisar las finanzas. Tienes razón. Sin esos $1000 mensuales, apenas podemos cubrir los gastos básicos. Me quedé callado, esperando. Los niños van a tener que cambiar de escuela. Miguel dice que podemos conseguir un préstamo, pero ya sabes cómo está el mercado crediticio. Y con la empresa de papá otra vez en números rojos. ¿Otra vez en números rojos? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Carmen asintió miserablemente. Perdió otros 2 clientes la semana pasada. Dice que puede aguantar hasta fin de año, pero sin esa estabilidad que tú le dabas. Hermano, va a tener que cerrar la empresa. Parte de mí se sintió satisfecha. La parte que había sido humillada y menospreciada durante años. Pero otra parte, una más pequeña, sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa. Lástima que solo estuviera aquí por lástima, ¿no? Dije, repitiendo las palabras de mamá. Carmen comenzó a llorar. Nunca debió haber dicho eso. Estaba nerviosa, tú sabes cómo se pone cuando siente que está perdiendo el control de una situación. No lo decía en serio. ¿En serio? Porque sonó bastante convincente para mí. Se inclinó hacia adelante en la silla. Hermano, somos familia. Las familias se lastiman a veces, pero también se perdonan. ¿No podemos encontrar una solución? La miré por largo rato. Mi hermana menor, que siempre había sido la favorita, que nunca había tenido que preocuparse por dinero, que había asumido que su vida cómoda era solo el resultado de su buena suerte y las decisiones inteligentes de su esposo. Carmen, ¿sabes lo que me dolió más de todo esto? Ella negó con la cabeza. No fue el dinero. No fueron los sacrificios. Fue darme cuenta de que para ustedes yo era completamente invisible como persona. Durante 3 años mantuve a esta familia a flote, y durante 3 años ustedes me trataron como si fuera un fracaso. Como si mi vida no tuviera valor porque no seguía el mismo guión que tú. Pero nunca supimos, comenzó. Exacto. Nunca supieron porque nunca se molestaron en conocerme realmente. Nunca se preguntaron cómo me sentía, qué quería en la vida, cuáles eran mis sueños o mis problemas. Solo sabían que no tenía esposa, y eso era suficiente para juzgar toda mi existencia. Carmen se quedó callada por varios minutos. Finalmente habló con voz muy pequeña. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? La miré y por primera vez en años sentí algo parecido a la paz interior. Hay una forma, Carmen. Pero requiere que toda la familia aprenda a vivir dentro de sus medios reales. Sin salvavidas invisibles. Sin ayuda secreta. Solo con lo que realmente pueden costear. ¿Y tú? ¿Volverías a ser parte de la familia? Sonreí, pero no era una sonrisa cruel. Era algo más complejo. Nunca dejé de ser parte de la familia, Carmen. Solo dejé de ser su cajero automático. Los siguientes meses fueron como ver un ecosistema reajustarse después de la pérdida de una especie clave. Papá tuvo que vender la empresa después de todo, pero consiguió un trabajo como consultor independiente que, aunque menos prestigioso, le daba ingresos estables sin el estrés de manejar empleados y clientes grandes. Carmen y Miguel vendieron su casa en las afueras y se mudaron a una más pequeña pero más accesible.
Ella volvió a trabajar tiempo completo como diseñadora gráfica freelance. Los niños cambiaron a una escuela pública excelente que, irónicamente, resultó ser mejor en muchos aspectos que la privada donde habían estado. Mamá fue la que más le costó adaptarse. Tuvo que aceptar que su imagen de familia perfecta había sido construida sobre cimientos falsos. Comenzó terapia, algo que nunca había considerado antes. Papá me contó que había admitido que había proyectado en mí sus propias inseguridades sobre el éxito y la realización personal. Y yo. Bueno, yo descubrí que se sentía vivir para uno mismo por primera vez en años. Con mi dinero otra vez siendo solo mío, pude mudarte a un mejor departamento. Volví a salir, a conocer gente, a invertir en mi futuro en lugar del presente de otros. Conocí a Sara en una conferencia de contabilidad. Es auditor forense, independiente como yo, y entiende perfectamente el valor de la estabilidad financiera personal. 6 meses después de la cena que cambió todo, nos cruzamos toda la familia en el cumpleaños de mi primo Roberto. Fue la primera vez que nos veíamos desde aquella noche. Mamá se acercó a mí con cautela, como si estuviera caminando sobre vidrio roto. «Mijo, ¿podríamos hablar un momento?» Caminamos hacia el jardín, lejos del ruido de la fiesta. «Quería pedirte perdón», dijo sin preámbulos. «No solo por lo que dije esa noche, sino por todo. Por no verte realmente. Por no valorar lo que hacías por nosotros. Por hacerte sentir invisible». La miré. Se veía mayor, más cansada, pero también había algo diferente en sus ojos. Algo que parecía humildad genuina. «Y quería que supieras que estamos bien. Diferentes, pero bien». La terapia me ayudó a entender que mi idea de lo que constituía el éxito estaba completamente equivocada. ¿Y ahora qué piensas que constituye el éxito?, le pregunté. Sonrió, y por primera vez en años, su sonrisa me pareció completamente sincera. «Creo que el éxito es ser auténtico contigo mismo y con las personas que amas. Es construir relaciones basadas en el respeto mutuo, no en expectativas irreales. Y es reconocer el valor de las personas por quienes son, no por lo que hacen por ti». Nos quedamos en silencio por un momento, viendo a la familia extendida charlar y reír en el patio. «¿Crees que podríamos intentar de nuevo?», preguntó. «¿Como familia real esta vez?». La miré y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Algo que había estado tenso durante años. «Podemos intentarlo, mamá. Pero con reglas nuevas. Sin sacrificios secretos. Sin expectativas irreales. Y definitivamente sin comentarios sobre mi vida amorosa». Ella se rió, una risa genuina que no había escuchado en mucho tiempo. «Trato hecho, mijo». 6 meses más tarde, cuando llevé a Sara a su primera cena familiar, mamá la recibió como si fuera realeza. Pero esta vez no era porque representara algún tipo de validación social para mí. Era porque había aprendido que el respeto hacia las elecciones de sus hijos era la base de una relación familiar saludable. Carmen y Miguel habían encontrado un equilibrio en su nueva vida. Su matrimonio, curiosamente, había mejorado después del susto inicial. Enfrentar juntos la realidad financiera los había unido de una manera que la comodidad artificial nunca había logrado. Los niños se adaptaron mejor de lo que cualquiera había esperado. Sebastián me contó que en su nueva escuela había hecho más amigos que nunca, y Valeria había descubierto una pasión por la ciencia que su antigua escuela nunca había fomentado. Y papá se había convertido en un hombre diferente. Más humilde, más agradecido, más presente. Me llamaba regularmente, no para pedirme favores, sino para preguntarme cómo estaba. Para conocerme. La familia que reconstruimos después de aquella explosión no se parecía en nada a la anterior. Era más pequeña en algunos aspectos, menos pretenciosa, definitivamente menos cómoda económicamente. Pero era real. Era honesta. Y por primera vez en mi vida adulta, me sentía realmente parte de ella. Para aquellos que están en situaciones similares, establezcan límites. Su tiempo, su dinero y su energía emocional son recursos limitados. No los desperdicien en personas que no los valoran, aunque compartan su sangre. La verdadera familia no es la que te toma por garantizado. Es la que celebra quién eres, no la que lamenta quién no eres. Y recuerden, nunca es lástima cuando alguien elige amarte. Pero si ellos piensan que sí, tal vez es hora de dejar que descubran cómo se siente realmente la lástima.